Hoy les voy a contar una historia extraordinaria y fascinante. Un relato de eso que tal vez no debería de existir. Un relato que nos enseña un poco de lo que hay más allá de lo que nuestros sentidos humanos pueden percibir. Y sin embargo, lo que hoy les contaré tiene tintes mitológicos y ancestrales, así como connotaciones religiosas y místicas de un mundo que no podemos ver, pero que tampoco podemos ignorar. De un mundo que ha estado ahí desde tiempos inmemoriales y seguirá ahí aun cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos al canal de terror, misterio y conspiración. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Sucedió hace muchos años, en un pequeño pueblo llamado Dunwich. Era un pueblo pequeño, formado casi en su totalidad por gente que había huido de los horrores de Salem y sus juicios. Lejos estaban de imaginarse que el lugar que eligieron para refugiarse resultaría mucho peor que aquel del que estaban huyendo. Todo comenzó cuando Lavinia, una joven granjera que vivía con sus padres en la granja familiar, tuvo un hijo y como nunca se le había visto salir con ningún muchacho, la gente empezó a especular que aquel hijo sería a su vez hijo de su propio padre. Cuando el padre de Lavinia se enteró de estos rumores, solo les dijo: un día vendrá el padre del niño y todos lo conocerán. Pero cuando ese día llegue, ustedes temblarán y desearán estar en Salem. Eran muy contadas las ocasiones que el niño podía salir de la granja, pero era evidente que no era un ser humano normal. Su cara tenía algunos rasgos de su madre, pero daba la impresión de parecer una cabra. Su pelo era rizado y ceboso, además de áspero, como el de una cabra. El niño se llamaba Wilbur y crecía de manera inusual. Siempre aparentaba más edad de la que en realidad tenía. Pero lo más extraordinario era que su intelecto era grande, enorme. A la edad de 1 año ya hablaba y caminaba de manera normal. Cuando tenía 4 años, tenía el aspecto de un niño de 10 y mucho más marcados los rasgos de cabra en su rostro. Pero a esa corta edad ya había leído y asimilado todos los libros que su abuelo tenía y que había acumulado durante años. Todos esos libros eran de artes oscuras, de antiguos dioses y demonios. Los vecinos veían con asombro los inusuales hábitos de esa extraña familia. Construyeron una gran habitación arriba de la casa y ahí Wilbur y su abuelo pasaban gran parte del día, todos los días. Pero lo que llamaba más la atención de los curiosos era que compraban vacas, muchas vacas grandes, pero en su granja no se veía más que 5 o 6. Wilbur cumplió 10 años y ya tenía el aspecto de un adulto. Tenía una gran barba y medía un poco más de 2 metros de altura. Poco tiempo después el abuelo cayó enfermo y en su lecho de muerte le dejó algunas instrucciones a Wilbur, entre las cuales estaba que debía invocar a Yog-Sothoth, que tenía que leer la página 751 del Necronomicon para lograrlo. Pero el ejemplar del Necronomicon que tenía en su casa no llegaba a esa página. Wilbur sabía que tenía que ir a buscar un libro completo,
pero temía un pequeño detalle que le ocurría. A donde quiera que caminaba, siempre los perros le ladraban y se le lanzaban encima, como que le tuvieran miedo, como que lo odiaran. Pero era necesario conseguir ese libro completo para enterarse de lo que su abuelo quería que hiciera. Por lo que después de enterrar a su abuelo, emprendió un viaje en busca de una versión completa del libro prohibido. Y un día por fin lo encontró en una biblioteca y estuvo ahí por horas, leyendo no solo el Necronomicon, sino muchos otros libros de artes oscuras, esoterismo, dioses antiguos, demonios y todo eso que su abuelo le había enseñado. Cuando terminó de leer todo lo que le interesaba, le pidió permiso al bibliotecario para llevarse el Necronomicon, pero este le negó su petición, por lo que Wilbur explotó de rabia y abandonó la biblioteca gritando todo tipo de palabras soeces y dejando un fétido olor en toda la biblioteca. El bibliotecario, Armitage, intrigado por el comportamiento de Wilbur, comenzó a leer él mismo el Necronomicon y muchos otros libros que él tenía en su mesa. Encontró revelaciones increíbles sobre tiempos ancestrales, pero no desde hace miles, sino miles de millones de años. Decía que los antiguos estuvieron aquí, están aquí y seguirán aquí cuando toda la raza humana se haya extinguido de la tierra. No se pueden ver porque no son de esta dimensión, pero por su olor fétido los conocerás. Fue entonces cuando Armitage, el bibliotecario, recordó aquel fétido olor que había dejado Wilbur cuando se fue enojado por no poderse llevar la copia del Necronomicon. Y desde ese momento, Armitage se propuso seguirle los pasos a Wilbur, a ver hacia dónde lo llevaban para desentrañar el misterio. Y no tuvo que esperar mucho tiempo, ya que a la noche siguiente los despertó a todos los vecinos del pueblo donde se encontraba esa biblioteca un gran ruido, un gran escándalo de perros ladrando como atacando algo. Cuando el bibliotecario entró en la biblioteca, encontró una escena terrible. Estaba un ser allí tirado, muerto, mordido por los perros. Era el mismísimo Wilbur, el que había estado el día anterior queriéndose llevar la copia del Necronomicon. Sin embargo, lo más increíble del asunto era el aspecto del extraño cadáver que estaba ahí. Y es que los perros lo habían atacado de manera frenética, destrozándole la ropa y dejando su cuerpo desnudo ahí tirado. El bibliotecario pudo ver entonces que ese ser era de la mitad para arriba una especie de reptil con piel escamosa e incluso colores lunares y líneas de color encendido como las víboras, y su cara de aspecto de cabra, pero abajo, la parte de abajo, tenía tentáculos en lugar de piernas. Tenía como 2 piernas, pero muchos tentáculos. 2 hombres amigos suyos, el profesor Rice y el doctor Morgan, alertados por el escándalo de los perros, llegaron a la escena y también ellos pudieron ver la dantesca escena. El bibliotecario les contó una extraña historia a sus amigos, lo que había visto en todos los libros que leyó Wilbur. Una historia de dioses ancestrales pero aún peor, de lo que podía venir por lo que había hecho Wilbur, así como el deseo de detener lo que estaba a punto de suceder, ya que él, al leer todo lo que leyó Wilbur, se había enterado también de la manera de detener lo que vendría a continuación, y el brebaje necesario él ya lo había preparado. Sus amigos ofrecieron ayudarlo, por lo que pronto se pusieron en marcha hacia Dunwich para avisar a la familia de Wilbur del fallecimiento de este. Pero cuando llegaron a la granja no encontraron a nadie. Lo único que encontraron fueron unas extrañas y gigantescas huellas en torno a la granja, y la granja como que había explotado, como si se hubiera sido destruida, pero desde adentro. El bibliotecario y sus amigos encontraron dentro de la granja, de lo que quedaba de la granja, una especie de diario del mismísimo Wilbur, en donde
Explicaba que tenía un hermano gemelo, pero que éste había nacido con más rasgos del padre que de la madre. Decía también que su padre era el mismísimo Yog-Sagoth, la entidad oscura que su abuelo había invocado y al que ahora él mismo tenía la intención de traer de vuelta a este plano dimensional. Lo que estaba sucediendo en ese momento en Dunwich era verdaderamente alucinante, ya que muchas de las casas de los vecinos estaban destruidas, parecían haber sido aplastadas por un pie gigantesco. Y eso, aparte de las huellas que se veían, unas huellas gigantes, enormes, que se veían en todo el pueblo, daban el indicio de lo que el bibliotecario buscaba, exactamente lo que él buscaba. Además de ese fétido olor que solamente había él sentido en una situación cuando se enfrentó cara a cara con Wilbur. Él sabía que algo no andaba bien en ese pueblo, pero también recordaba las palabras de los libros oscuros que leyó. No se pueden ver porque no son de esta dimensión, pero por su fétido olor los reconocerás. Ese fétido olor cubría casi todo el pueblo. Él siguió esas huellas y de pronto se encontró cara a cara. Él sabía que estaba frente, aunque no podía verlo, a esa entidad extraña. Con el brebaje que él había preparado, empezó a rociar al aire y esta impresionante criatura de pronto se pudo ver. Sus dimensiones eran demenciales, era inmenso, metros y metros de altura, una forma amorfa. Tenía un par de ojos inmensos, gigantescos, de color rojizo, una gran boca y un montón de bocas más alrededor de todo su enorme cuerpo, así como escamas también en su piel y diversos colores más o menos llamativos. Pero la parte de abajo tenía 12 patas, lo que parecían una especie de 12 patas y un montón de tentáculos. El espectáculo era aterrador, pero el bibliotecario, el doctor y el profesor sabían a lo que se iban a enfrentar, pero sabían que tenían el modo de hacerlo. De tal suerte que el bibliotecario, después de ver de frente a la criatura, sacó de su bolsa uno de los libros de magia negra y hechizos que había encontrado, en donde estaba el conjuro para detener a aquella criatura. Él empezó a hablar en el idioma de los sumerios, en el idioma más antiguo de que se tiene registro en este mundo. Una especie de conjuro empezó a decir en ese idioma, y de pronto la criatura se desvaneció. Lo increíble de este caso, aparte de todo esto, es que esa criatura, antes de morir, llamaba a alguien. Decía: Padre, no me abandones. Padre, ayúdame. Por favor, auxilio, papá. Aquí estoy. Ven en mi ayuda, por favor. Después, simplemente se desvaneció y todo parecía estar en calma. Pero unos cuantos segundos después, unas horribles voces, unos horribles gemidos, como ruidos de algo que no podía ser de este mundo, unos ruidos venidos de una garganta que no pudo haber nacido en la tierra, inundaron toda la atmósfera. En ese momento, los aterrados moradores de ese pueblo, los que quedaban vivos después de el aplastamiento de las casas que hizo este monstruo, salieron huyendo, igual que salieron huyendo de Salem, con rumbo desconocido. El doctor, el bibliotecario y el profesor quedaron ahí, inmóviles, sin saber qué hacer, pero sabían que ya habían detenido a la criatura, que lo peor ya había pasado. Lo demás es historia. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este increíble relato, alucinante verdaderamente. Espero que me dejes en la caja de comentarios tu opinión al respecto. Y si te gustó, por favor, suscríbete, dale like, compártelo en tus redes sociales para llegar a más gente cada día. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuerden, Somos Crónicas Alucinantes.